Bien, entonces yo les voy a agradecer, primero, que apaguen sus cámaras. Segundo, que si a usted le molesta la cámara de alguien, por ahí en la vista o en cómo se puede ver la reunión de Zoom, hay algo que dice mostrar video pequeño del hablante activo, que es como la segunda opción. Primero ocultar video, después esa, después las otras. En esa segunda opción, para que no se me distraiga con a quien de repente se le active la cámara. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a comenzar a grabar. Voy a comenzar a grabar. Usted organice sus cosas allá. Que tenga la cámara activada. Nuevamente les recuerdo que apague la cámara para que no me distraiga el resto de los muchachos y de las muchachas. Muy bien, entonces, ¿de qué se trata esta masterclass? Vamos a tratar el tema más importante. Pues digamos, si yo voy a trabajar en información exógena, uno tiene un orden de temas y en ese orden de temas hay unos que son más importantes que otros. O bueno, a la larga no es que sea más importante que otro, a la larga es que es el primero que tengo que resolver para luego resolver los otros. Entonces, cuando vamos a hablar de obligados a reportar información exógena, estamos resolviendo el quién tiene que reportar información exógena. Ese es el primer paso que vamos a dar en esta hora de hoy. Al final, yo les tengo un regalo para que den los otros pasos. Al final les voy a dar un regalo a quienes cumplan con eso que está ahí antes de que se acabe con la exposición. Les agradezco que si ustedes me escuchan y hay alguien en el chat diciendo que no escucha, díganle que escuchan, para que esa persona sepa que el problema es él, a menos que el problema soy yo, pero se escucha bien según me dice Olga. Entonces les agradezco que si alguien dice por allá no escucho y al menos uno de ustedes está escuchando, dígale que se escucha fuerte y claro para que vea que son ellos. Muy bien, les agradezco eso. Perfecto. Entonces, hoy vamos a dar en esta hora, que espero yo que demore un poquito menos, vamos a dar el primer paso. ¿Cuál es? Determinar o aprender a determinar quién está obligado a reportar información exógena. A mí no me gusta dar el pescado, a mí me gusta enseñar a pescar. Entonces, esto que voy a enseñarle aquí hoy les va a servir para toda la vida con todo lo que tenga que ver información exógena. Vamos a comenzar de una vez con lo siguiente. Tome nota si quiere tomar nota. Resulta que cada año, por disposición legal, el presidente de la República, bueno, más bien, el director de la DIAN, porque al final llega ya el director de la DIAN por algo que se llama descentralización de las funciones administrativas, tiene que expedir una resolución. Esa resolución sale todos los años. De hecho, esa resolución sale todos los años con 2 meses de anticipación al plazo que se va a reportar la información. Lo explico más claramente. Nosotros vamos a reportar información exógena del periodo grabable 2021. ¿Cuándo la vamos a reportar? En este 2022. ¿Desde cuándo conocemos esta resolución? Desde el 2020. Desde el 28 de octubre del 2020, ya usted sabe quién es el obligado a reportar información exógena por el 2021 en el 2022. Pero claro, como nosotros somos contadores, todo lo dejamos para el último momento. Entonces, realmente nosotros vamos a estudiar este tema relacionado con información exógena es este año, porque este es el año que tenemos que hacer el envío. Pero ya usted debió conocer la resolución desde el 28 de octubre del 2020. Carlos, ¿y eso por qué? Resulta que por allá en el artículo 651 del Estatuto Tributario, que es el artículo, perdón, 631 del Estatuto Tributario, que es el artículo que solicita la información exógena, o uno de los artículos que solicita información exógena, el decreto, el Estatuto Tributario es un decreto, decreto 624, le dice al director de la DIAN, mira, señor director de la DIAN, tú tienes que decirle a las personas quiénes tienen que enviar y qué información tienen que enviar y en qué plazo lo tienen que enviar. Diles eso a través de una resolución. Entonces el director de la DIAN elabora una resolución. Pero ese artículo 631 adicionalmente le dijo, mira, tú tienes que poner las reglas de juego antes del juego. Entonces tú tienes 2 meses antes de la fecha que se va a enviar para que les digas qué es lo que te van a enviar, quién te lo va a enviar y en qué fechas. Es por esa razón que cada año el director de la DIAN, por ahí el 28 de octubre, 30 de octubre, 31 de octubre, se sienta en su escritorio y a través de una resolución nos dice, bueno, para el siguiente periodo grabable, recuerde que se sentó el 28 de octubre del 2020, se sentó y dijo, para el año 2021 me van a entregar información exógena estos y estos. Me van a entregar este formato, este formato, este formato y este formato. Y me lo van a entregar en esta fecha, en esta fecha y en esta fecha. Esa es la tarea que tiene el director de la DIAN. ¿Desde cuándo? Desde el 2003 con la ley 863. Antes le tocaba al presidente de la República decir a través de un decreto quién
tenía que entregar información exógena. Pero desde el 2003, que realmente entró en vigencia en el 2004, es el director de la DIAN quien lo hace a través de una resolución. Entonces ya, si usted está tomando nota, tome nota de esto que acabo de decir. Cada año, el director de la DIAN expide una resolución para saber qué información tengo que entregar por el periodo gradable siguiente. Eso quiere decir que si usted entra a buscar la resolución por la que vamos a entregar información exógena en este 2022 o por este 2022 en el 2023, ya existe, tiene fecha del 28 de octubre del 2021, pero de esa no nos vamos a ocupar hoy, simplemente para que lo sepan. ¿De cuándo vamos a ocupar? De esta resolución de información exógena que se expidió el 28 de octubre por todas las razones que ya dije acá, con la que vamos a entregar la información del 2021 en este 2022. Si ustedes me preguntan, Carlos, ¿cuál es la mamá de las normas de información exógena? Yo les voy a decir que esta es la mamá, esta es la abuela, este es el papá, este es todos los seres queridos de la información exógena, porque yo no puedo salirme de esta resolución para entregar o hacer el reporte de información exógena. Claro, hay unas normas superiores a esto, por supuesto. Los artículos que piden la información, la ley que creó y que dijo esa 863 que le hacía referencia ahorita, y uno puede subir incluso hasta la Constitución, en donde le dicen al presidente que él puede hacer todo lo que le dé la gana dentro del margen de la Constitución para recaudar y administrar los impuestos. Bien, esa introducción que para mí era necesaria para que tome la primera nota y es, cada que yo vaya a preguntarme o cada que yo vaya a hacer algo de información exógena, lo que tengo que buscar es la resolución. Entonces ya de ahora en adelante, ustedes dejan de preguntar por WhatsApp que si dónde está eso de los reportados, de los obligados a reportar información exógena, que si cuál es la ley, que uno pregunta que si cuál es el decreto. No, eso está en una resolución. Ahora, si ustedes quieren, pues para que vayan teniendo como información práctica ahí, y por favor, dejen de preguntar en WhatsApp, donde una información que está en otra parte, denle en Google, micrositio, DIAN, información exógena. Y entonces aquí les va a aparecer, y no sé por qué hay tanta gente aquí hoy, aquí deberían haber 100 personas, pero qué bueno, les va a aparecer esto que está aquí, información exógena DIAN. En este micrositio, ustedes consultan la información que quieran de cuando quieran. Sobre todo, les recomiendo que entren aquí a esta normatividad. Entonces, fíjense ustedes que la vigencia que vamos a estudiar nosotros en este ratico hoy es 2021. Entonces, para el 2021 tenemos estas dos resoluciones que están aquí. Y para el periodo grabable 2022, que se reporta en el 2023, ya conocemos esta resolución del 28 de octubre del 2021, que ya les había hecho un rato. ¿Esto por qué es importante? Porque a lo mejor usted tiene un cliente que esté extemporáneo en el envío de la información exógena. Entonces, si la persona está extemporánea en el envío de la información exógena, supongamos que no envió la información exógena al periodo grabable 2020, ¿sí? Si esa persona no envió la información exógena al periodo grabable 2020 y usted le va a elaborar la información, usted no tiene por qué estudiar la resolución que vamos a estudiar hoy. Usted tiene que ir a ver es la del periodo grabable 2020 que decía. Particularmente ese año tuvo muchas resoluciones. Particularmente. Para este año vamos a estudiar nada más dos y esperemos que nada ocurra en estos días que vienen. Bien, entonces les queda micrositio DIAN, información exógena. Ahí está la normatividad. Después de haber dicho que todo, que la mamá de las normas de información exógena es la resolución. Bien. ¿Cómo vamos a estudiar estos obligados a reportar información exógena en esta hora que vamos a estudiar acá? Lo primero que tengo que decirles es que los obligados a reportar información exógena, en esa resolución que les acabo de decir, que es la mamá de la mamá de la mamá, está en el artículo primero. Si usted no encuentra a una persona en ese artículo primero, no pregunte nada en ningún grupo de WhatsApp, porque en el grupo de WhatsApp no van a incluir a nadie en la resolución. Entonces, usted ya deja de preguntar en los grupos de WhatsApp si alguien tiene que presentar información exógena. Usted me busca la resolución 0098 y va a buscar los literales del artículo primero. Si no está ahí, no tiene que presentar información exógena. Si está ahí, de ningún grupo de WhatsApp tiene la potestad o la posibilidad de sacar a alguien del artículo primero de la resolución. Entonces, miren este artículo primero que contiene a una cantidad de personas que son los obligados a suministrar información exógena. Observa cómo se llama este artículo primero. Aquí están todas las personas, naturales, jurídicas, entidades sin ánimo de lucro, lo que sea, que tienen la obligación de reportar información exógena a la DIAN. Eso es una bolsa de reportantes lo que hay ahí. Y cada uno de ellos tiene que observar particularmente unas partes de la resolución o unas apartes de la resolución para hacer su envío de información exógena en debida forma. Así las cosas, uno encuentra aquí, por ejemplo, que hay unas entidades públicas privadas
que están unas entidades vigiladas por la superintendencia financiera, donde están los bancos. Entonces, muy seguramente, si usted alguna vez le ha hecho la declaración de renta a una persona natural y consulta el reporte de información exógena, se encuentra con que le reportaron los movimientos de las cuentas bancarias, saldo de las cuentas bancarias al último día del periodo grabable. Bueno, es porque esta resolución le dijo a los bancos que tenían que entregar esa información en un formato particular. Entonces, aquí están todos los reportantes de información exógena. Ahora bien, usted se tiene que ubicar en cuál de estos literales del artículo primero lo obligan a reportar información exógena a usted. He dicho hasta aquí que el artículo primero contiene a todos los obligados a reportar información exógena. Voy a decir otra cosa de este artículo primero. Es imposible que una persona cumpla con todos los literales del artículo primero, ¿sí? Porque si ustedes observan, aquí hay bolsas de valores, aquí hay unas que vamos a estudiar ahorita, por aquí están unas cámaras de comercio, una registraduría. Entonces, es imposible que una persona sea una entidad financiera, que sea una cámara de comercio, que sea una bolsa de valor, que sea una registraduría, eso es imposible. Entonces, como esta resolución es la mamá de las resoluciones de información exógena, tiene que reunirlos a todos y en cada uno le dirá, bueno, tu banco o entidad financiera me vas a entregar esta información que quiero que me entregues. Tu cámara de comercio me vas a entregar esta información que quiero que me entregues. Tu notaría, esta información que quiero que me entregues. Primera conclusión, es imposible que una persona cumpla o se encuentre en todos los literales del artículo primero de la resolución. Segunda conclusión, usted puede estar en uno o en más literales del artículo primero de la resolución. Primero dije que es imposible que una persona esté en todo. Y acabo de decir que es posible que una persona esté en más de un literal. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que usted queda obligado a reportar información exógena. No. Es que dependiendo del literal que lo obligue a reportar información exógena a usted, así será la información que tiene que enviarle a la DIAN. Le voy a decir más o menos de manera sencilla cómo se sienta el director de la DIAN a hacer esto. El director de la DIAN se sienta en su escritorio, busca un lapicero, saca una hoja, me imagino yo que cuadriculada, y dice, bueno, voy a hacer un listado de unos literales de una persona que me va a entregar información exógena. Y dice literal A, B, C, D y E. Luego que tiene todo ese literal ahí, se queda viendo, bueno, ¿y ahora qué les pido que me envíen? Y dice, bueno, entonces lo del literal A me van a entregar un formato tal. Lo del literal B, otro formato tal. Lo del literal C, tal. Y así sucesivamente. Entonces, al final, cuando él termina su hoja, queda algo más o menos así. Literal A me entregará los formatos 1, 2, 3, 4. Literal B me entregará el 2 y el 4. Literal C, el 1 y el 2. Y así sucesivamente. Entonces, fíjate que no es que el artículo primero de la resolución me diga qué formato tengo que entregar. No. El artículo primero de la resolución, que es lo que vamos a ver ahora, me dice si estoy o no estoy obligado a reportar información exógena y qué literal me obliga. La primera parte de lo que hizo el director de la DIAN, ¿cierto? La primera columna es, bueno, A, B, C, D del artículo primero. Entonces, te decía hace un rato que no quiere decir que porque tú estés en dos literales, vas a decir que estás doblemente obligado a reportar información exógena. No, vas a hacer un solo reporte de información exógena. Solo que para saber qué información vas a tener que reportar, tienes que preguntarte, cuando el director de la DIAN hizo ese listado en la hojita cuadriculada en su escritorio, a este literal que me obliga a reportar, ¿qué formato le pidió? Y a este otro literal que me obliga a reportar, ¿qué formato le pidió? Y así vas a concluir que tienes que presentar. Bien, entonces, ¿qué he dicho hasta acá? Voy a ir concluyendo lo que he dicho hasta acá. He dicho que la resolución 00998 o 0098 del 28 de octubre del 2020 es la que vamos a estudiar. He dicho que esa resolución en su artículo primero tiene quiénes son los obligados a reportar información exógena. He dicho que es imposible que una persona esté en todos los literales de ese artículo primero. He dicho que es posible que una persona se encuentre en más de uno de esos literales. Y acabo de concluir que el hecho de que yo me identifique en dos o en tres literales no quiere decir que yo estoy recontra obligado a reportar información exógena. Quiere decir que de acuerdo a esos literales es la información que yo le voy a suministrar a la DIAN. Entonces, práctico. Ya sabemos qué incluye la resolución. Recuerden que yo al principio le dije, la resolución dice, ¿quién envía información exógena? ¿Qué formato envía información exógena y en qué fecha se envía la información exógena? Esas son las tres únicas cosas que hace esta resolución. Pero ahora vamos a estudiar el primer elemento. ¿Quién reporta información exógena?
¿Para qué año? Para el periodo grabable 2021 que vamos a entregar en el 2022. Si usted tiene que consultar otros años, vayan a la resolución de ese año. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo vamos a estudiar esto? Aquí hay muchos literales. Yo los voy a repasar para que ustedes los vean y se familiaricen con ellos. Miren que aquí dice entidades públicas o privadas que celebren contratos de cooperación o asistencia técnica, entidades vigiladas por la superintendencia financiera. Si ustedes observan, cada uno de estos literales tiene un elemento que convierte a la persona en reportante de información exógena. Analícenlo bien en la medida que lo vayamos revisando y se da cuenta que hay un elemento que hace que esa persona tenga que reportar información exógena. Por ejemplo, estas entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación, el elemento que los convierte en reportantes de información exógena a ellos es haber celebrado un contrato o un convenio de cooperación. Por ejemplo, entidades vigiladas por la superfinanciera, las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos. ¿Qué los convierte a ellos en obligados a reportar información exógena? Su particularidad, es decir, que están vigiladas por la superintendencia financiera, o que son una cooperativa de ahorro, o que son un organismo cooperativo de grado superior. Eso es lo que lo convierte a reportar información exógena. No tienen que mirar más nada de ellos, porque el elemento que lo convierte es un elemento subjetivo, es decir, está intrínseco en su personalidad. Algo más o menos así. Imagínense que esta resolución de información exógena dijera, mira, las personas que miden entre 1,50 y 2 metros tienen que hacer tal cosa. Las personas que miden entre 2 metros y 3 metros tienen que hacer otras cosas. Porque tengo que buscar yo dentro de cuál de los literales que tiene mi medida estoy para poder saber qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces mira el literal C, las bolsas de valores. ¿Qué lo convierte en reportarte información exógena? El hecho de ser una bolsa de valores. Esta la vamos a estudiar ahorita, esta también la vamos a estudiar ahorita, esta también la vamos a estudiar ahorita. Mira las otras que están por acá. Una entidad que celebre un contrato de colaboración empresarial. Una persona o entidad que celebre un contrato de colaboración empresarial. No dice absolutamente más nada. Entonces, ¿qué lo obliga a reportar información exógena a los del grupo H? El solo hecho de que hayan celebrado un contrato de colaboración empresarial. Ese solo literal los convierte a ellos en reportantes de información exógena. Mira, por ejemplo, el literal I. Los entes públicos, los secretarios generales, los obligados a consolidar estados financieros, las cámaras de comercio, la registraduría, los notarios, las personas, entidades que elaboren facturas, que no es el que facture o que está obligado a facturar electrónicamente, sino al que elabora técnicamente una factura. Imagínense al litógrafo, ¿sí? Al que le ponía el sello a la factura antes, que decía que yo elaboré la factura del rango tal al tal. Este literal para mí debería desaparecer ya. No sé por qué sigue acá. Las alcaldías, los distritos, las gobernaciones, las autoridades catastrales, los responsables del impuesto al carbono, las entidades que otorguen, cancelen o suspendan personería jurídica. Entonces, si usted observa, todos estos literales que yo simplemente he tratado de mencionarles aquí muy rápido sin ahondar en ellos porque me importan unos puntuales, en cada literal se encuentra el elemento que lo convierte en responsable de reportar información exógena. Por ejemplo, este simplemente, por ser una autoridad catastral, tiene que reportar información exógena y tendrá que buscarse en la resolución para ver, sabiendo que está obligado solo por el hecho de ser una autoridad catastral, preguntarse, bueno, resolución, ¿qué información te tengo que entregar? Bueno, resolución, ¿en qué fecha te la tengo que entregar? Listo. Recapitulo lo que he dicho hasta acá. He dicho que la mamá de las normas es la resolución 00098 del 2020. He dicho que en el artículo primero están los obligados a presentar información exógena y que usted no pregunta nunca más nada por WhatsApp. Usted va a buscar el artículo primero de la resolución. He dicho que en ese artículo primero es imposible que todos los que estén ahí, o más bien es imposible que usted se encuentre en todos los literales. Es imposible. Pero también dije que es posible que usted se encuentre en más de un literal. Y dije aquí en este punto que si usted se encuentra en más de un literal, lo que quiere decir es que usted tiene que observar a cada uno de esos literales en los que usted se encontró o se evidenció para saber qué información tiene que reportar. Y acabo de decir que en el artículo primero, la manera en la que se le obliga o se determina la obligación de declarar es con la identificación de un elemento. La mayoría de los que acabamos de ver aquí son elementos subjetivos. Es decir, dependen de la persona, depende de la naturaleza de la persona. Ah, eres una autoridad catastral, por el solo hecho de ser una autoridad catastral, me reportas información exógena. Ah, eres una alcaldía o gobernación, me reportas. Ah, eres un notario. Ah, eres una cámara de comercio, me reportas.
Pero, evidentemente, esos no son los artículos o los literales que en mayor medida obligan a reportar información exógena a nuestros clientes. Los literales que en mayor medida obligan a reportar información exógena a nuestros clientes son estos que te voy a identificar aquí. Este literal D, este literal E, este literal F, ¿sí? Esos son los literales que en mayor medida obligan a reportar información exógena a nuestros clientes. Salvo que tú tengas como cliente una cámara de comercio, un notario, una entidad financiera, una notaría, una entidad catastral, estos son los que tienes que consultar. Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el elemento, sin haberlo explicado todavía, cuál es el elemento que convierte en obligado a reportar información exógena? Este literal es D. ¿Ustedes qué respuesta me darían? ¿Cuál es el elemento del literal D para que una persona quede obligada a reportar información exógena? Los ingresos. Muy bien. ¿Cuál es el elemento del literal E? Muy bien. ¿Y cuál es el elemento del literal F? Muy bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, ya usted sabe que si va a determinar si una persona tiene la obligación de presentar información exógena, no tiene que ir a preguntar a ningún grupo de WhatsApp. Usted busca la resolución y dice, ah, bueno, ¿cuál es el elemento que podría a mi cliente convertirlo en obligado a reportar información exógena? Va a buscar literal A, no, porque ese es para las quienes firmen convenio de cooperación. B, no, porque es para las entidades vigiladas por la superfinanciera. Y estos literales de acá y dice, ah, bueno, literal D, claro, persona natural o sus asimiladas, puede estar ahí. ¿Qué es una asimilada a una persona natural? Una persona natural que se murió, esa es una asimilada, que se llama sucesión ilíquida. Esa es una persona asimilada. Ah, después encuentra el literal E. Vamos a darle aquí a los que nos están esperando para ingresar, permitirles el acceso. No sé, bueno, qué bueno que haya más personas acá. Bien, y después miro el literal E, y, ah, bueno, una persona jurídica por sus ingresos. Y después miro el literal F, una persona por la obligación de practicar retención a la fuente. Pregunta antes de irlos a explicar, pregunta. ¿En persona jurídica hace referencia a una entidad sin ánimo de lucro o a una entidad con ánimo de lucro? ¿A cuál hace referencia ese literal E? A ambas. ¿Sí? A ambas. Eso no dijo ahí las personas jurídicas con ánimo de lucro. En ninguna parte habla del lucro ahí. Ahí entra toda la que tenga personería jurídica. Toda la que tenga personería jurídica entra ahí. Para ver si se entendió. Un consorcio no tiene personería jurídica. Tendría que observar el literal E de la resolución, del artículo primero de la resolución. Todavía no he explicado el literal F. Les estoy preguntando, síganme lo que les estoy preguntando. Sin haber explicado el literal F, pregunto, los consorcios y las unidades temporales no tienen personería jurídica. Si no tienen personería jurídica, ellos tendrían que consultar el literal E. No, porque no son una persona jurídica. Muy bien. Entonces usted comienza a descartar y lo que tiene que saber es, ¿eres una persona jurídica o no eres una persona jurídica? ¿Eres una persona jurídica? No me importa a lo que te dediques. No me importa a lo que te dediques porque es que el literal E, que se refiere a personas jurídicas, no determinó o no relacionó el criterio de obligar a reportar información exógena al tipo de persona jurídica o a la actividad que desarrolle la persona jurídica o al código civil de la persona jurídica
o si tiene ánimo de lucro o no tiene ánimo de lucro. No, lo único que dijo fue, mira, me reportas información exógena si eres una persona jurídica y además me cumples con este criterio de ingreso. Listo. Habiendo explicado eso, Julio tiene toda la razón, porque los consorciados son los que efectivamente son personas jurídicas. Muy bien. Habiendo explicado eso, aquí hace referencia a todos los que acabamos de mencionar, y el criterio que lo convierte en obligado a reportar. A mí me interesa que miremos los que contienen a la mayoría de nuestros reportantes de información exógena. Vamos a disminuir esto de aquí y vamos a hacer esto para acá. Bien. Muy bien. Vamos a darle acceso a las personas que van ingresando, que se van sumando por aquí, por aquí, por aquí. Muy bien. Listo. Entonces, miren este literal, que es el literal D. ¿Sí? Debe ser el literal D. El literal D de la resolución, del artículo primero de la resolución, estábamos leyéndolo ahorita, que es este que está por aquí, el señor este que está aquí. Dice, personas naturales y sus asimiladas que durante el año grabable 2020 o en el año grabable 2021 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos. Y la suma de ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y o rentas no laborales durante el año grabable 2021 superen los 100 millones de pesos. Entonces, miren que aquí hay varios elementos en este señor. Primero, que durante el año grabable 2020 o en el año grabable 2021. Observa que esto está separado con una O, lo que quiere decir que no es en el 2020 y en el 2021. Es o en los ingresos del 2020 o en los ingresos del 2021. Hayan obtenido ingresos brutos. Brutos quiere decir que son los ingresos por cualquier naturaleza. Sí, los ingresos brutos son los ingresos por cualquier razón. Quiere decir que allí ingresan las ganancias ocasionales. Si esa persona solo se ganó el baloto y varios dolores de cabeza junto con el baloto, pues simplemente hasta aquí estaría obligada a reportar información exógena, porque el baloto supera el monto de lo que vamos a mirar acá. Bien. Carlos, es que no tuvo ingreso por ningún otro concepto, solo se ganó el baloto. Hasta aquí estaría obligada a reportar información exógena. ¿Por qué? Porque los ingresos o en el 2020 o en el 2021 tienen que ser superiores a 500 millones de pesos. Y como yo dije ingresos brutos, no hay separación de naturaleza del ingreso, lo que quiere decir que cualquier ingreso. Bien, les voy a preguntar, así preguntas rápidas para respuestas rápidas. Si una persona natural, que es el literal D, le dieron la pensión en el 2020 y la pensión fue de 500 millones de pesos o de 600 millones de pesos, hasta aquí, hasta por donde vamos, esa persona estaría obligada a reportar información exógena hasta aquí, hasta donde vamos. Claro, porque no consulta la naturaleza del ingreso, no la consulta. Lo mismo es que si a la persona le quedó una herencia, si a la persona le regalaron, porque a lo mejor es la sugar baby de un sugar daddy y el señor le regaló 600 millones de pesos, hasta aquí está obligada a reportar información exógena. Qué pena con ello. Ahora, ese artículo está compuesto en dos partes. Observa el artículo que está compuesto en dos partes. Una primera parte que va hasta aquí, hasta el punto y coma, y después hace un punto y coma, respira, coge aire y sigue. Y lo que sigue es esto que está aquí. Lo que sigue es esto que está aquí. Y ojo, que está unido por una I. Es decir, me cumples la primera condición y me tienes que cumplir la siguiente condición. ¿Cuál es esa segunda condición? Que la suma de los ingresos obtenidos por rentas de capital y o rentas no laborales durante el año grabable solo 2021 sean superiores a 100 millones de pesos. Vuelvo a preguntar entonces. Si esa persona que se ganó la pensión en el 2020, 600 millones de pesos, en el 2021, por concepto de pensión, le pagaron 200 millones de pesos, estaría obligada a reportar información exógena. No, no estaría obligada a reportar información exógena porque si bien en el 2020, es decir, el primer criterio que estudiábamos superior a 500 millones de pesos es en 2020 o en 2021 de los ingresos brutos superiores a 500 millones, en la segunda parte del artículo sí especifica y dice, mira,
Adicional a esos 500 superiores en 2020 o en 2021, por el concepto que sea, solo en el 2021 tus ingresos han tenido que ser superiores a 100 millones de pesos por rentas de capital y por rentas no laborales. Recuerde que la cedulación de personas naturales tiene rentas de trabajo, rentas de capital no laborales, dividendos o pensiones, lo que quiere decir que únicamente importa los ingresos que obtuvo por rentas de capital y rentas no laborales. Vuelvo a preguntar entonces. Segundo caso. Imaginemos que una persona en el 2020 tuvo ingresos de 300 millones de pesos, por cualquier concepto. Y en el 2021 tuvo ingresos por arrendamientos que recibió de 300 millones de pesos. Esa persona estaría obligada a reportar información exógena por el literal D. Muy bien, él no tiene que reportar información exógena porque no cumple con el primer criterio. ¿Cuál es el primer criterio? Que los ingresos por todos conceptos en el 2020 o en el 2021 sean superiores a 500 millones de pesos. En el ejemplo que puse, solo tiene ingresos por 300 en el 2020 y por 300 en el 2021. No se pueden sumar porque es o en el 2020 o en el 2021. Ah, Carlos, es que cumple con que los de ingresos del 2021 son superiores a 100 millones por rentas de capital. Sí, cumple con un criterio, pero es que para que quede obligado por este literal tiene que cumplir la primera parte y la segunda parte del literal. Voy con otra pregunta. Una persona natural, comerciante, recibió una ganancia ocasional por el concepto que sea en el 2020 por 1.000 millones de pesos. Y por renta de capital, porque él arrienda o presta plata o por cualquier cosa de esa, que sea una renta de capital, en el 2021 recibió ingresos por 80 millones de pesos. ¿Está obligado a reportar información exógena? No, porque no se cumplen los dos criterios. ¿Cuál? 500 millones por cualquier concepto 2020 o 2021 y 2021 solo por rentas de capital y no laborales superiores a 100 millones de pesos. Él cumplió con el primero, sí, pero el segundo no porque solamente recibió 80 millones de pesos. Voy con otro ejemplo. Supongamos que es una persona natural. Rentas de capital en el 2020. ¿De cuánto? 100 millones de pesos. En el 2021, rentas de capital, 1.000 millones de pesos. ¿Está obligada a reportar información exógena? Voy otra vez. Persona natural, comerciante, rentas de capital en el 2020, 100 millones. Rentas de capital en el 2021, 1.000 millones. ¿Está obligada a reportar información exógena? Claro que está obligado a reportar información exógena. ¿Cumple con los dos criterios? Sí. ¿Cuál? ¿En el 2020 o en el 2021 tuvo ingresos superiores por cualquier concepto a 500 millones? Sí. ¿Cuándo los tuvo? En el 2021. Y el segundo, en el 2021 los ingresos por rentas de capital fueron superiores a 100 millones? Sí, fueron de 1.000. Tiene que reportar información exógena. Voy con un último ejemplo. Es una persona natural del régimen simple de tributación. No es del régimen ordinario. Esa persona tuvo ingresos superiores a 500 millones en el 2020 por cualquier concepto y tuvo solo rentas de capital de 50 millones de pesos en el 2021. Está obligado a reportar información exógena. Miren lo que dice el parágrafo de esa resolución del artículo primero de esa resolución. Dice lo siguiente. Es importante que lo tengan en cuenta porque muy seguramente les van a llegar muchos clientes así. Miren lo que dice este parágrafo de este artículo primero. Dice, para efecto de lo dispuesto en el literal D de este artículo, estamos estudiando el literal D, también serán responsables de cumplir la presente resolución los contribuyentes personas naturales del régimen simple de tributación que durante el 2020 o el 2021 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos. En otras palabras, ¿qué quiere decir ese chicharrón? Quiere decir que a una persona del régimen simple de tributación solo se le mira este primer componente del literal.
A él no se le puede mirar este segundo componente del literal. ¿Y por qué, Carlos, esa injusticia? No, no hay ninguna injusticia. Es que en el régimen simple de tributación no hay cedulación. No hay rentas de trabajo, ni de capital, ni no laborales, ni dividendos, ni de pensiones. No existe. Eso existe solamente en el régimen ordinario del impuesto de renta. Por cuanto entonces sería imposible decirle a un régimen simple de tributación, cedúlame tus ingresos. Por esa razón, para una persona natural del régimen simple de tributación, solo tengo que observar que cumpla el primer componente de este literal D. Entonces ahora les pregunto nuevamente, persona natural del régimen simple de tributación, ingresos en el 2021, ingresos en el 2020, 80 millones de pesos. Ingresos en el 2021 por rentas de capital, 100 millones de pesos. Tiene que reportar información exógena. No, muy bien. Voy nuevamente. Régimen simple de tributación, persona natural. 2020, ingresos 50 millones de pesos, por lo que sea. El 2021, ingresos por 600 millones de pesos, por el ingreso que sea. Tiene que reportar información exógena. Sí, tiene que reportar información exógena porque lo único que importa es que cumpla con este concepto que está aquí. Bien, ahora, un vacío en la norma. Un vacío en la norma, que ya vamos a llenarlo enseguida. Y es, ¿qué pasa, Carlos, si esa persona en el 2020 era del régimen ordinario? ¿Y qué pasa si esa persona en el 2021 era del régimen simple de tributación y lo contrario? No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque usted tiene que consultar los ingresos por todos conceptos en el 2020 o en el 2021. Quiere decir que si en el 2020 o en el 2021 pertenecía al régimen ordinario, sume todas las cédulas de lo que tenga por todo concepto, incluso incluyendo las ganancias ocasionales. No es un problema eso. Usted sencillamente va a observar si en el 2020 o en el 2021 los ingresos superaron los 500 millones de pesos. Voy con otro ejercicio último de este literal. Último de este literal. Persona natural, régimen simple de tributación. Ingresos, ganancias ocasionales en el 2020 por 600 millones de pesos. Y en el 2021, cero, no tuvo ingresos. No, pero sí, se dedicó a vivir del 2020. Tiene que presentar información exógena. Claro que tienen que entregar información exógena. ¿Por qué? Porque cumple con el criterio de haber tenido ingresos superiores a 500 millones de pesos en el 2020 o en el 2021 por el concepto que sea. Muy bien, perfecto. Ahí le queda la dinámica. Usted ya hoy no pregunta más nada en ningún grupo de WhatsApp. Usted ya hoy va a mirar literal de frente a su cliente, ¿cumple o no cumple? Lo que sí puede hacer en los grupos de WhatsApp es atender a los colegas que tengan alguna duda. Usted le ayuda a aclarar y le dice, mira, observa esto, por favor. Bien, vamos a mirar el siguiente literal. El siguiente literal es el E. El E es el de las personas jurídicas y asimiladas. Personas jurídicas y sus asimiladas. Miren cómo está organizado este literal. Dice lo siguiente. Miren, que en el año grabable 2020 o en el año grabable 2021 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Vamos a ocultar aquí esto. Vamos a mostrarles el literal para que ustedes no digan, no, este más está inventando esa vaina. No, eso dice el literal E. Miren lo que dice el literal E. Cortico, ¿no? Personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas que en el año grabable 2020 o en el 2021 hayan obtenido ingresos superiores a 100 millones de pesos. Listo. Habiendo leído ese artículo y mirando aquí cómo está desmenuzado esto, les pregunto. Una entidad sin ánimo de lucros que en el 2020 recibió donaciones por 50 millones de pesos y en el 2021 recibió donaciones por 50 millones de pesos, está obligada a reportar información exógena. No, muy bien. Una persona jurídica, régimen ordinario del impuesto sobre la renta. Ingresos en el 2020, 200 millones. Ingresos en el 2021, 100 millones. Tiene que entregar información exógena. Muy bien, claramente. Vamos con otro ejemplo. Personas jurídicas. Ingresos en el 2020,
100 millones. En el 2021 se liquidó y canceló el RUT. Tiene que presentar información exógena. ¿Y con qué RUT van a presentar la información exógena si le cancelaron el RUT? Si el RUT se canceló antes del 31 de diciembre, no tienen que presentar ninguna información exógena. Se canceló el RUT, no presentan ninguna información exógena. Bien. Ingresos brutos superiores. Steven, saludo. Bien, voy con otra pregunta. Persona jurídica, si no se ha cancelado el RUT, Juan Sánchez me está preguntando el directo. Juan Sánchez me dice, sigue siendo persona jurídica si no se ha liquidado formalmente. Yo puedo estar en un proceso de liquidación societario. Y si a mí no me han cancelado el RUT, yo tengo que presentar información exógena. Porque lo que resulta, Juan Sánchez, es que el artículo, el parágrafo, no sé cuál, ya te digo cuál, del artículo primero dijo lo siguiente. No estarán obligados a presentar información exógena las personas naturales asimiladas, personas jurídicas o asimiladas y demás entidades que durante el 2021 adelanten el trámite de cancelación del RUT. ¿Qué quiere decir que adelanten el trámite de cancelación del RUT? Que lo hayan cancelado. Sí, no es que yo en el 2021 inicié el proceso de trámite de liquidación. Sí, pero no se ha liquidado. Y como no se ha liquidado, me tienes que presentar la información exógena de ese periodo. Espérense un segundo que se me está apagando este chocolo. Y sería muy traumático que se nos apague el computador. Un segundo. Bien, ahora viene otra pregunta de rigurosidad. Una pregunta de rigurosidad es la siguiente. Una persona jurídica pertenece al régimen simple de tributación. Ingresos en el 2020, cero, porque ella se constituyó en el 2021. Ingresos en el 2021, 101 millones de pesos. Se constituyó el 28 de octubre del 2021. 101 millones de pesos. Esa persona jurídica, 101 millones de pesos, que solo se constituyó en el 2021, que en el 2020 no existía, tiene que presentar información exógena. Sí, tiene que entregar información exógena. ¿Por qué? Porque este literal no hace distinción del tipo de contribuyente. Este literal no dice si es una persona jurídica del régimen simple de tributación o si es una persona jurídica del régimen ordinario. No hizo ninguna distinción. Obsérvelo, aquí no hay ningún tipo de distinción. Hace algunas resoluciones atrás, tal vez la del 2019, efectivamente sí excluyó de manera plena o tácita al régimen simple de tributación, porque ese literal de esa resolución decía, que era la 00070, decía, deberán reportar o personas jurídicas naturales y demás contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. Claro, si incluía declarante del impuesto sobre la renta, excluía el régimen simple de tributación. Desde la resolución anterior se elimina esa obligación de ser declarante del impuesto de renta y queda literal tal cual como lo conocemos. Ahí entra cualquier persona jurídica indistintamente del régimen tributario al que pertenece. Otra pregunta. Una persona jurídica, no importa si régimen ordinario o régimen simple de tributación, ya lo dejamos claro que no importa, pero que la contrataron para ejecutar un contrato de 100 millones de pesos. En diciembre 31 había ejecutado el 100% del contrato, pero la factura del contrato solo la hizo en el mes de enero del 2022. Esa persona que el contrato era de 200 millones de pesos y que lo había ejecutado todo a 31 de diciembre del 2021 y que facturó en el 2022 esos 200 millones de pesos, estaría obligada a reportar información exógena por el periodo oral de 2021. Efectivamente, sí. ¿Por qué? Porque desde la 1819 del 2016, ley 1819 del 2016, el ingreso fiscal es el mismo ingreso contable. Lo que quiere decir que yo por devengo, tanto contable como fiscalmente, debo tener esos 200 millones de pesos en mi contabilidad. Y no importa si yo lo facturé o no, eso no importa de la norma fiscal. Usted le importa su ingreso por devengo. Quiere decir que usted debe tener en su contabilidad 200 millones de pesos, en sus declaraciones todas las de impuestos 200 millones de pesos, y eso lo convierte en obligado a reportar información exógena.
Muy bien. Ese literal E es fácil. Ahora vamos para el literal F, que sería el último de los que vamos a estudiar aquí el día de hoy. Miren lo que dice el literal F. Las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas, y se queda hasta aquí, coma, y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título del impuesto de renta, impuesto de venta, timbre durante el año grabado 2021. Este artículo, en una pelea con la DIAN, pues digamos que es el artículo en donde uno, pues una pelea con la DIAN que llega hasta por allá, hasta el Consejo de Estado. Uno podría pelear con este artículo todo lo que quieras, sí, todo lo que quieras. Porque para mí, ojo, lo que voy a decir, ojo con esto, lo que voy a decir es un chisme. No me pare bola con lo que le voy a decir ahora. Páreme bola con lo que le voy a decir después de lo que le voy a decir ahora. Dejo constancia que es un chisme. Si usted lee este artículo y lo interpreta de manera literal, casi nadie estaría obligado a reportar información exógena por este literal. ¿Por qué? Porque este literal dice: personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas, y demás obligados a reportar retenciones y autorretenciones en la fuente del impuesto sobre la renta, impuesto sobre las ventas y timbre durante el periodo de 2021. Como yo lo interpreto de manera literal, esto quiere decir que yo tendría que practicar retenciones en la fuente por renta, retenciones en la fuente por IVA y además retenciones en la fuente por timbre y además autorretenciones. Si no, no estaría obligado a reportar información exógena. Se acabó el chisme. Ahora sí miren lo que les voy a explicar. No se ponga en esa discusión con la DIAN, por favor. Pelee con eso cuando esté allá en el Consejo de Estado. Pero este año usted va a determinar la obligación de reportar información exógena y solo con el hecho de ser autorretenedor o solo con el hecho de tener la responsabilidad de agente de retenedor por IVA, por renta o por timbre en el RUT, usted me reporta información exógena por este literal. Ahora, pregunto. Yo soy del régimen simple de tributación, ¿sí? Persona jurídica del régimen simple de tributación o persona natural. Supongamos que es una persona jurídica, para que el cuento me quede bien. Persona jurídica del régimen simple de tributación. ¿Tendría que presentar información exógena por este literal F? Sí, porque el régimen simple de tributación es agente retenedor en renta por rentas de trabajo y en IVA por renta por retención en la fuente por IVA cuando realiza operaciones con otro régimen simple de tributación. Ahorita te respondo lo que me está preguntando Juan, me está preguntando a mí en particular, ahorita te respondo, porque está relacionado con lo que hablábamos ahorita, no con este literal. Bien, entonces, el régimen simple de tributación sí está obligado a practicar retenciones en la fuente por dos conceptos: en renta por rentas de trabajo y en IVA cuando realiza una compra a otro responsable de IVA del régimen simple de tributación. Por cuanto entonces sí. Voy a otra pregunta. Carlos, yo no sabía que tenía que practicar retenciones en la fuente por renta, siendo régimen simple de tributación o siendo régimen ordinario. Resulta que nosotros hicimos todos los pagos y a nadie le practicamos retención en la fuente. ¿Estaría esa persona obligada a reportar información exógena por el literal F, estando obligado a practicar retención en la fuente y no practicó retenciones en la fuente? Claro, porque es que esta norma o este literal no dijo el que haya practicado retención en la fuente. Este era el literal, dijo el que esté obligado a practicar retención en la fuente. ¿Y cómo sé si estoy obligado a practicar retención en la fuente si tengo la responsabilidad en el RUT? Si tengo la responsabilidad en el RUT, que me puede fallar la memoria, pero son 11, 12, 13 o 12, 13, 14, renta, IVA o timbre, usted está obligado a presentar información exógena por este literal, por el solo hecho de estar obligado. Pregunta, Carlos, yo practiqué retención en la fuente en el 2021, pero no he presentado las declaraciones del formulario 350. Estoy omiso. Tiene que presentar información exógena por este literal F. Claro, este literal no dijo que haya presentado las declaraciones o que haya practicado o que la haya certificado. A este literal de información exógena no le importa eso. A este literal de información exógena, lo único que le importa es que usted tenga la responsabilidad en el RUT. Ya, pare de contar. Ah, Carlos, yo no quiero tener eso de ahí. No importa. Quite la responsabilidad, entonces actualice el RUT y mirar si se la dejan quitar porque no tiene la responsabilidad. Pero mientras que tenga la responsabilidad, usted tiene que presentar información exógena por el bendito literal F. Ese literal F es el que hace que todas las personas jurídicas tengan que reportar información exógena sin lugar a dudas, porque todas las personas jurídicas son agentes retenedores.
Ahora, el siguiente paso que usted tiene que dar más tarde es, y ese que está obligado a reportar solo por el literal F que tiene que entregar, qué información tiene que entregar. Bien. Bueno, yo les dije que les tenía un regalo, ¿cierto? Yo al principio por acá les dije que les tengo un regalo. Entonces, para poder darles el regalo que les dije que les iba a dar, que les anticipo, es esta cartilla. Les voy a regalar mi cartilla de información exógena a las personas que se conectaron aquí hoy, de donde estábamos estudiando esto. Es importante que cumplan con lo que decía para yo saber a quién se la vamos a enviar, que cumplan con esto que está aquí. Si ustedes cumplen con esto que está aquí, yo no sé de dónde salió tanta gente. Yo tenía entendido que Vanessa me dijo que eran 100 personas las que iban a entrar. Si ustedes cumplen con esto que está aquí, les vamos a mandar la cartilla a su correo que le pediremos por ahí por Instagram o por WhatsApp o demás. Carlos, yo no tengo Instagram, porque a lo mejor usted no tiene Instagram, entonces les voy a dejar un número de WhatsApp a través del cual van a pedir la cartilla. Les voy a escribir por aquí el número de WhatsApp a través del cual van a pedir esta cartilla, que es un regalo para ustedes. Les pido el favor muy particular, muy personal, que no la compartan. Sí, no la compartan porque es para ustedes. No la compartan en los grupos de WhatsApp porque es para ustedes. Al resto de la gente se la vamos a vender. Entonces, el número al que van a pedir la cartilla, que muy seguramente no se la van a mandar hoy, sino mañana, es al siguiente. 315-475-01. 315-475-0169. Ahí mañana les envían la cartilla. 475-0169. Cópienlo y péguenlo ahí. Cópienlo y péguenlo. Ahí Vanessa mañana les manda la cartilla. Si a alguien le interesa el curso, que a mí no me gusta hacer esto como para vender, porque realmente yo soy mal vendedor. Si a alguien le interesa el curso de información exógena grabado o en vivo, le preguntan mañana a Vanessa, mira, me regala la cartilla y me da información del curso. Y ahí Vanessa se las envía. Entonces, algo que mucha gente me había dicho que era imposible que yo hiciera, es decir, dar una clase de una sola hora, porque mis clases se extienden y se extienden y se extienden, lo acabamos de lograr. Entonces, no me queda más nada que darle las gracias por haber aceptado la invitación, por haber estado hasta ahora acá. Reciben la cartilla, mañana les mandan la cartilla, no la comparten con nadie y se me ponen juiciosos a estudiar información exógena. Entonces, que tengan todos una feliz noche. Ya ha sido un placer para mí hablar durante una hora con ustedes. Que tengan feliz noche todos.